Buenas noches a todos. Agradecerle a la Liga Caldense de Fútbol por la invitación en cabeza de su presidente Fabio. Por ahí también vi al amigo Víctor y agradecerle a las personas que están aquí acompañándonos el día de hoy. Aún menciono algunos que de pronto se me escapan de la lista y después me hacen el reclamo. De todas maneras, agradecerles aquí a las personas que están presentes, jugadores que he tenido, profesores que he tenido, compañeros de trabajo, de estudio, gente con la que hemos compartido durante todos estos años a través del fútbol. Y yo simplemente vengo a compartir con ustedes experiencias, vivencias, compartir conocimientos con ustedes. Yo siempre he dicho como mi labor como profesor que soy, no solamente entrenador de fútbol, sino también como docente, de la importancia de nosotros y la relación que podemos tener como grupos de trabajo, grupos de amigos. Y el fútbol ha enseñado este tipo de situaciones y momentos que cada día nos van enriqueciendo cada vez más. Y por eso siempre destaco la importancia de contar con amigos del fútbol, que siempre vamos a aprender un poco de ellos. Y obviamente lo que yo les voy a compartir aquí no es que yo me lo haya inventado, que yo sea la última palabra, son conceptos, son opiniones, son ideas, son pensamientos y que simplemente quiero transmitirlas con todos ustedes. Creo que ya estoy compartiendo imagen, pantalla y por ahora veo que no hay ningún inconveniente. Así es, Julio, para que me confirme, por favor. Sí, profe, está perfecto ya. Bueno, en esta charla, hablo de charla porque yo no quiero que me escuchen solamente, sino que interactuemos, pero esa interacción quiero que la hagamos al final por varias razones. La primera, de pronto estoy muy emocionado hablando de algo, cambiamos de tema o alguna pregunta y se me olvida y se me va la paloma. Y dos, porque a veces las preguntas que hacen, las respuestas las van a encontrar durante la charla o al final de algunas preguntas que podamos intervenir. Entonces tenemos esos dos medios, a través del chat o simplemente abren sus micrófonos y socializamos entre todos. Y si yo no tengo la respuesta, pues aquí tratamos de construirla. Y lo que yo siempre le digo a la gente, yo trato no de convencerlos, o al menos de confundirlos, porque cuando yo salgo confundido de algo que me digan, eso me obliga a investigar, a buscar, a mínimo a consultar en Google de qué habló este señor o esta señora o de qué está hablando, a ver si el equivocado soy yo o simplemente estoy aprendiendo. También nosotros todos los días, como profesores, como entrenadores, como formadores, como personas, aprendemos todos los días de estos muchachos. La charla la preparo con el fin de enfocarla hacia el fútbol formativo. Si hablamos de la Liga Caldense de Fútbol, me gusta mucho relacionar los clubes y los equipos de fútbol que estén o no vinculados y regidos por la liga, ya que a todo lo que nos comprende en este momento es a nivel formativo. Entonces lo llamé como la lúdica, como herramienta para la enseñanza, aprendizaje en el fútbol. Y hablamos de metodologías en el fútbol formativo. Muy bien. En el fútbol nos surgen muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos interrogantes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? O sea, ¿en qué momento? ¿Y dónde lo hacemos? Y es que nosotros debemos empezar a contextualizar el fútbol, las situaciones en que nos encontremos y con las personas que tenemos al frente. Muy bien lo acaba de decir ahorita John Jairo, creo que todos llegamos a la misma conclusión, que estamos trabajando con personas y trabajar con personas es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay, y más en el fútbol, porque son 15, 20 cabezas diferentes, pensamientos, emociones, personalidades, son una cantidad de variables que encontramos en los jugadores y que no es fácil para todos nosotros, pero de alguna manera tenemos que salir adelante con estas circunstancias que se nos presenten el día a día. Hago mención al aprendizaje como la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes desarrollado en el estudio, la enseñanza y la experiencia. Brunner.
El aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. La mejor enseñanza es la que se adelanta al progreso, a la interacción social. Vygotsky. Hago referencia a estos dos autores porque nosotros en el fútbol, o principalmente yo, pienso que el fútbol parte desde una corriente pedagógica como el constructivismo. Y el constructivismo parte desde el hacer, desde el experimentar, pero también la parte social, las relaciones personales. Y no solamente hablamos de la relación entrenador-jugador o jugador-entrenador, hablamos de todo lo que compone, ahorita la mujer lo mencionaba, la relación entrenador, deportista y padres de familia. O sea, todo tiene que ir conectado. Vamos a hablar de qué es fútbol. Bueno, por aquí encontré una definición de fútbol, porque a veces hablamos de fútbol y nos preguntan qué es el fútbol y hablamos de sistemas, de métodos y creo que no tenemos claro una definición de lo que es el fútbol. El fútbol como un deporte de organización compleja se desarrolla en un entorno en el que se presentan situaciones cambiantes en el desarrollo de la competición. Para poder desenvolverse con facilidad y eficacia es necesaria una adaptación y regulación a factores externos, mediante la información periférica o visual, interactuando mediante la cooperación y oposición de manera congruente con las distintas fases del juego, ataque y defensa, de acuerdo a los respectivos objetivos respecto a la posesión o no del balón. Romero, 2006. Nosotros, dentro del proceso de formación, debemos tener en cuenta muchas cosas. Ahora, con la época o el tema del confinamiento, conocimos las aptitudes de muchas personas. A muchos se les salió el entrenador que lleva adentro, se les salió el cocinero que lleva adentro, el músico, una cantidad de cosas que de pronto muchos teníamos ocultos y la desarrollamos. Pero llevándolo al tema del fútbol, creo que estuvimos demasiado o estamos demasiado saturados de charlas, de capacitaciones, de cursos, todo de manera virtual, unos pagando, otros gratis, otros no, algunos de acuerdo, otros no de acuerdo con lo que plantean, pero creo que nos llenamos de información y simplemente nosotros tomamos lo que nos sirve y de pronto no descartamos, pero sí transformamos lo que no vayamos a tener en cuenta. ¿Por qué menciono estos puntos que hay aquí? Porque en su gran mayoría de charlas que hemos visto a través de diferentes páginas o cualquier otro programa de no sé, de redes sociales puede ser, casi todos los entrenamientos que hemos visto, propuestas, ideas, conceptos, han sido enfocados al fútbol competitivo, fútbol profesional, fútbol de alto rendimiento. Y trabajar con jóvenes y niños no es fácil. Y ahorita lo mencionaba también el amigo John Jairo. Desafortunadamente, en el fútbol base, el fútbol formativo está muy mal reconocido económicamente, no sé si en el mundo, pero sí en gran parte de nuestro territorio. Y es que le estamos delegando la responsabilidad a la formación a personas que no se están formando. O sea, esto lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, que mi labor como docente es propender a que las personas nos capacitemos, estudiemos y tengamos conceptos al menos los básicos para saber a qué nos estamos enfrentando. Una palabra mal dicha se puede acabar con la vida de una persona. O si no, miren el muchacho que se suicidó en Bogotá hace unos años simplemente porque la psicóloga no aceptaba que él era gay. O sea, cosas como esas se le puede frustrar la vida deportiva y la vida como ser humano a un muchacho de estos. Entonces, nosotros, antes de empezar a hablar de todo esto que les menciono aquí, no sé si estamos empezando al revés o por donde no es, pero todos queremos ser como Klopp, como Mourinho, como Guardiola, queremos hablar de periodización táctica, entrenamiento estructurado y dejamos la pedagogía al final. Y creo que los que tenemos la posibilidad de conocer de cerca la pedagogía, nos damos cuenta que es una herramienta que es fundamental para todos nosotros. Si lo miramos desde el lado contrario, desde la flechita de la pedagogía, pues al menos saber, no que se tenga que conocer al derecho y al revés todo lo que tiene que ver desde los modelos pedagógicos,
pero sí tener en cuenta que la pedagogía permite una mejor comunicación con su entorno, con sus jugadores, con sus padres de familia. Es llevar desde la parte teórica a la parte práctica, tener conocimientos y aprendizajes previos. Que la didáctica es la herramienta fundamental que para usted como entrenador pueda trabajar en el día a día de una manera mucho más eficiente para usted y divertida para el jugador. La didáctica es la herramienta que nosotros tenemos que tener a mano, y la herramienta no es solamente tener platillos, conos y balones, no, es saber utilizar esas didácticas y que son las herramientas con las que nosotros vamos a desarrollar una sesión de trabajo. Esas dos cosas, la pedagogía y la didáctica, son importantes y que nos van a permitir mejorar la relación con nuestros jugadores. Un caso puntual, no voy a mencionar nombres, un colega en la ciudad de Bogotá con unos muchachos de 13 o 14 años acaba el primer tiempo y me voy pasando por la cancha para ver los equipos, porque yo en esa época estaba trabajando casi que como observador de las categorías, gritándole a unos niños de 12 o 13 años: es que usted está jugando con mi comida. Bravo. Pero bravo, ¿cómo le va a decir a un niño de 13 o 14 años que está jugando con su comida? Andaba en un carro de como 50 millones de pesos y tenía un negocio que le producía por ahí mínimo 1 millón de pesos a fin de semana. Entonces uno no puede engañarse de esa manera simplemente por dejarse llevar por los modismos o simplemente por una cultura que nos tiene invadidos a través de la formación de entrenadores, viendo videos en YouTube o en Facebook. Metodología. La metodología hace parte de ese estudio de lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuáles van a ser los métodos que nosotros vamos a tener a la mano para que ese proceso de enseñanza, aprendizaje en el jugador sea más efectivo? Porque todavía los hemos visto. Tenemos entrenadores que les preguntamos cuál es su metodología de trabajo, confunde su concepto. ¿Cuál es su método de trabajo? Tampoco la tiene clara, porque hay métodos de enseñanza y hay métodos de entrenamiento y hay métodos que son aplicables al fútbol y a cualquier otro deporte. Y a partir de ahí, bueno, vamos a mirar, después de todo este rollo, los fundamentos que componen la práctica del fútbol. Y también voy a tener en cuenta lo que voy a hablar de aquí en adelante, que el fútbol como un deporte de conjunto más no individual. Entonces queremos hablar de entrenamiento estructurado porque el Barcelona lo practica, pero es que nosotros no trabajamos con el Barcelona. Nosotros trabajamos con los niños del barrio, con la cancha que pueda por ahí, un peladero, un barranco, lo que resulte. Hablamos de periodización táctica y no tenemos ni idea qué son las vías metabólicas o las fuentes energéticas, cuánto hay que darle recuperación a un esfuerzo. O sea, qué tipo de esfuerzos vamos a utilizar y en qué momento del entrenamiento, qué carga, qué volumen. Y no estamos hablando de planificación. Estamos hablando al menos de los conceptos básicos. Y queremos pensar que vamos a volvernos como ellos. Pues sí, cada uno tendrá sus sueños y sus objetivos. Pero creo que algunos estamos empezando al revés. Por lo menos yo trato de salirme de ese molde. ¿Cuál es la tarea del entrenador formador? ¿Será que nosotros vamos a enseñar a jugar fútbol? ¿Será que los padres de familia llevan a sus niños a las escuelas, a los clubes? Y cuando hablo de escuelas y de clubes estamos hablando formación, fútbol base, con niños entre los 5 o 6 años hasta los 16, 17, 18. Cada uno pues se enfoca y se visualiza en sus categorías y en su club con el que esté trabajando, el que sea propietario. ¿Será que nosotros podemos enseñar a jugar fútbol? ¿O somos unos intermediarios para que eso suceda? Hay que tener en cuenta que el fútbol es intuitivo, es circunstancial. El fútbol es imprevisto. Nosotros somos más formadores que entrenadores. Y cuando hablo de intuición, circunstancial, es imprevisto, de pronto estamos trabajando los métodos que no son. Estamos trabajando de pronto como no es. Y por eso cada vez nos sorprendemos cuando los mismos hinchas de los equipos del fútbol profesional colombiano dicen: es que yo para qué voy a pagar por un canal de ese fútbol tan malo y tan mediocre. Y son los primeros que piden a un profesor que no tiene formación. Es que yo para qué voy a pagar por un fútbol tan malo. ¿Será que los profesores nos estamos preparando para que ese fútbol o ese producto llegue en las mejores condiciones? Yo creo que nos estamos equivocando en algunos métodos, porque hay gente que ni siquiera tiene métodos de trabajo. Simplemente digamos la realidad como es.
y que tenemos una población que todavía llega a la cancha sin saber qué va a hacer ese día. Y ojo, se ve en el fútbol profesional. Lo he comprobado en equipos de la B y en equipos de la A. Que eso es una ventaja el haber vivido en Bogotá 9 años. Es una ventaja de haber podido visitar diferentes canchas, diferentes entrenamientos, de conocer personas, conocer entrenadores, conocer amigos, conocer jugadores. Pues cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con muchas personas, de haber pasado usted o haber tenido la oportunidad de trabajar con niños desde los 5 años hasta jugadores profesionales, eso le da a uno la posibilidad de analizar muchas situaciones que vemos en nuestro fútbol y que desafortunadamente todavía se ve la improvisación en los entrenadores que tienen equipos profesionales en nuestro país. Hay que tener en cuenta nosotros también que el niño no es un jugador profesional, no estamos preparando atletas. Y cuando hablamos que el niño no es un jugador profesional, traigo de nuevo lo que les mencionaba, la forma de trabajar, la forma de hablar con ellos. Les exigimos más de lo que pueden dar. Hay que adaptar las circunstancias y las situaciones al equipo que nosotros tengamos. No estamos preparando atletas para que no maten a los niños en las canchas porque lo único que vamos a buscar es una deserción. Porque a veces los niños entran a las escuelas de fútbol con un deseo y con una felicidad de correr, de jugar detrás del balón, conocer amigos, pero por la presión, no solamente de los entrenadores, por buscar un resultado, o de los papás, queremos exigirles más. ¿Y qué pasa con este niño cuando empieza su formación desde los 5 o 6 años? A los 10 o 12 años no quiere saber nada de fútbol. Quiere dedicarse a otro tipo de actividades o otro tipo de deporte. Hay que tener en cuenta que el niño hay que tratarlo como niño y que los métodos de trabajo sean para niños, que no sean para adultos. Bueno, aquí traigo acerca de una teoría que dice que el aprendizaje es ser significativo, de este señor que se llama Husserl. Pues yo lo menciono como se escribe. Porque el aprendizaje, ¿por qué ser significativo? Todo lo que nosotros hagamos debe tener un significado, debe tener un objetivo. Y nosotros somos seres humanos que actuamos a través de las emociones, de las sensaciones. Si hay algo que a nosotros nos gusta, va a ser más motivante. Si hay algo que a nosotros no nos gusta, pues téngalo por seguro que vamos a aprender con mucha dificultad. Pero si para nosotros tenemos algo que se llama actitud, pues va a ser importante, porque eso va a significar la experiencia en el jugador en algún momento y en su etapa de la vida. No solamente la deportiva, sino también en su vida personal, social, laboral, educativa, como lo queramos llamar. Debe haber una relación en lo que se haga en el entrenamiento entre el conocimiento existente y unas nuevas experiencias. El jugador o el niño, el joven, como lo queramos llamar, yo hablo del jugador en términos generales, o el deportista, ya trae unos aprendizajes previos y no necesariamente tiene que ser de fútbol, pero va a permitir que se adapte fácil a su trabajo. Y por eso la posibilidad de que los muchachos tengan una rotación deportiva, que experimenten, que estén en un lado o el otro. Dicen que el niño que si no aprende desde los 5 años, entonces no va a aprender a jugar fútbol. Pero si durante esa etapa, entre los 5 y los 10 años que no jugó fútbol, practicó baloncesto, karate, natación, baloncesto, o sea, le da una riqueza motriz impresionante para llegar a lo que nosotros queremos. Entonces hay esa relación entre el conocimiento existente y las nuevas experiencias, para luego llevarlo a la práctica, a la acción, a la experiencia, al quehacer, saber cómo resuelvo, cómo resuelvo, cómo voy a actuar, cómo voy a encontrar soluciones a estos problemas que me presentan en el fútbol, porque en el fútbol no vamos a encontrar situaciones iguales, porque siempre va a haber una variedad en cualquier elemento que encontremos en la cancha durante el juego. Y obviamente una aplicación a esos conocimientos. Y nosotros tenemos que buscar que esos jugadores vayan mejorando esa posibilidad de mejorar esos conocimientos. Esta imagen nos dice muchas cosas. Esta imagen la vemos continuamente en algunas canchas. El niño sentado, haciendo fila, mirar cuando le toca coger un balón,
o de pronto la fila que está allá, entonces la fila de 10 niños mirando qué vamos a hacer, entonces yo cuándo voy a tocar el balón, muy emocionante para el niño que está de primero y si acaso el segundo, pero para el que está de 10, de 11, de 12, pues va a ser muy difícil. Hágalo por seguro que ese niño no va a volver porque esos casos yo los he escuchado y los he visto. Entonces, estos niños llegan y dicen, no, yo para qué voy a volver si es que me toca hacer fila. Un niño de esos tener que hacer fila para tener con contacto un balón, simplemente para rematar al arco, porque ahí está el portero. Ese niño no vuelve, después de hacer la fila, por ahí dentro de 2 o 3 minutos no vuelve a tocar el balón. Entonces el niño simplemente, ¿qué se imagina o qué quiere? Estar jugando y él espera que en algún momento le llegue esa oportunidad. Ahora las escuelas de fútbol, qué pena que lo diga, yo tengo también mi escuela de fútbol y desafortunadamente buscamos más el negocio que en verdad enseñar. Y es que en categorías pequeñas vamos a tener hasta 20 y 30 niños en una cancha. ¿Sabe cuánto ese niño va a aprender? Hay varias posibilidades, que ese niño no vuelva o simplemente todos los días vaya por la presión de los papás. Téngalo por seguro que con el niño pues vamos a terminar en las peores condiciones. Entonces los invito a que los trabajos sean de una forma más práctica. Y ahorita, bueno, al final les menciono algunas consideraciones pedagógicas que les puedo recomendar. Bueno, aquí hablamos de herramientas pedagógicas para el desarrollo del pensamiento. Sí, nosotros tenemos que aprovechar y echarle mano a las herramientas que la pedagogía nos permite a nosotros involucrar a los niños durante el entrenamiento para que sea mucha más divertida para ellos, que aprendan, que progresen, que, bueno, una cantidad de cosas que nosotros podemos encontrar a través de todo esto, tratando de involucrarlos directamente a través de un balón de fútbol. Y como les decía ahorita, de esto hablamos de deportes en conjunto. Los métodos más utilizados en el fútbol, vamos a mirar cuáles son. Y que ahora al final, de pronto Mario me colabora ahí, Mario Giraldo, les voy a compartir una encuesta que yo quiero hacer con ustedes, con los de Caldas, y si alguien la quiere llenar, pues perfecto. Está relacionada con este punto. No le estoy pidiendo el número telefónico, ni el correo, ni usted cómo se llama, ni dónde vive. No, es simplemente una encuesta para caracterizar lo que tenemos nosotros en el departamento de Caldas. Porque si yo me haya ido de Chinchiná hace más de 10 años, no significa que yo no vaya a Manizales a ver fútbol o a Chinchiná a visitar la familia o seguir en contacto con mis amigos que de pronto están aquí en este momento, que son de Caldas. Los métodos más utilizados, el método analítico. ¿Qué es el método analítico? Consiste en presentar la tarea descompuesta por partes aisladas del juego real, habitualmente a modo de repeticiones. Driblar unos conos, hacer una pared con un compañero 20 veces, o entonces coja el balón y empieza a cabecear durante 2 minutos. Entonces, hablamos de un método analítico y que tratamos que el fútbol sea contextualizado. ¿Será que los métodos analíticos son contextualizados? A veces sí, a veces no. Ahí les dejo esa tarea. Método global o integral. Consiste en presentar una situación de juego real de forma completa, donde intervienen varios elementos y varios aspectos. Sí, fútbol reducido, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, los rondos modificados. Bueno, eso les vamos a mostrar al final. Método mixto. Consiste en combinar el método analítico y el método global. La ejecución de este método se comienza con un ejercicio global, después se realiza un ejercicio analítico y se termina volviendo un ejercicio global. Entonces, ahí ya estamos combinando los 2 primeros métodos. Recomendaciones. Se puede empezar con un analítico. Podemos trabajar en el intermedio en analítico. Pero por favor, nunca terminemos con el analítico. Porque el analítico al final del entrenamiento se vuelve excluyente. Unos participan, otros no. Y ya les mencioné sobre las filas para rematar al arco, o para hacer un pase, o para recibir un balón. Bueno, cantidad de cosas que suceden en los entrenamientos y que todavía conocemos. Y los entrenamientos sistémicos o ecológicos, se conoce como ecológicos, porque esos son mal llamados sistémicos.
Y ahí los invito a que leamos un poquito acerca de las teorías de los sistemas dinámicos, que está relacionado con estas nuevas tendencias en el fútbol, que no son ni siquiera nuevas, porque estamos hablando de gente que está hablando de estos métodos de la década de los 60. Entonces, de nuevo, de pronto, no sé, los materiales, la grama sintética, algunas herramientas que nosotros tenemos. Entonces, el sistémico consiste en presentar actividades como un todo, en las que se lleva a cabo un proceso cognitivo donde el jugador es el verdadero protagonista del aprendizaje. El jugador interviene activamente en la toma de decisiones. Ahí hay dos frases que se volvieron famosas o se volvieron tendencia. ¿Cuáles son? Proceso cognitivo y la toma de decisiones. Y queremos que el niño tenga ese desarrollo cognitivo y tome decisiones haciendo un trabajo analítico. Entonces, miren la cosa como va cambiando. La cosa va cambiando poco a poco. Y es que el niño no tiene para tomar decisiones o para que su trabajo cognitivo tiene que tener los 12 o 13 años cuando la gente dice que hay que trabajar la táctica. Un niño toma decisiones desde los 3 o 4 años cuando usted le dice, vámonos a comer pizza. El niño ya sabe qué pizza va a pedir cuando llegue. Cuando llegue a la pizzería va a empezar a oler. Y él iba a ir a comerse una pizza de un sabor y entonces la que recién salió del horno olía mejor. Entonces, no, ya no quiero esa, sino que quiero de la otra. O mejor quiero de las dos. O ya no quiero pizza, sino que quiero hamburguesa. ¿Usted cómo prefiere comerse la hamburguesa? ¿Por partes como el analítico? ¿O quiere comérsela completa como el mixto o el sistémico? Esos son los métodos globales. Aquí una imagen de Futbolscopia del profesor Armando Anaya, que no sé si de pronto esté por ahí. Obviamente él escribe y da cursos y capacitaciones, es que le está haciendo publicidad. Habla acerca de esto, de la formación de base. Y esto es una imagen de todas las cosas de las informaciones que uno le escribe, de lo que él escribe, las cosas que uno le copia. Yo no soy de copiar cosas, de copiar ideas ni entrenamientos. Yo de pronto me robo las ideas y las transformo, y las adecuo y las acomodo a mis necesidades. Entonces, por eso los entrenamientos que descargo uno de YouTube, de Facebook, pues al que la hizo le sirvió, pero a mí no. Entonces yo trato como de adaptarme a mis situaciones. No voy a leerles todo el cuadro, simplemente si lo quieren por ahí tomar una captura de pantalla, quieren copiar y pegar, para que vayamos teniendo en cuenta, no las menciono todas, simplemente vamos a hablar de los modelos de entrenamiento en el fútbol, que es el modelo analítico, los modelos estructurales como la perspectiva tradicional y la perspectiva funcional, y los modelos sistémicos. Entonces mire que el objetivo, modelo analítico va en las partes, en la perspectiva tradicional es el todo y las partes, la perspectiva funcional el todo y su contexto, y el modelo sistémico el todo, las partes y su contexto. Los objetivos son aislados en el modelo analítico. Los estructurales son, cada tarea tiene objetivos para cada una de las estructuras del jugador. Cada tarea tiene objetivos de cada estructura del jugador, haciendo énfasis en la estructura cognitiva, a través del soporte de la táctica. Mire que no estamos hablando ni siquiera de técnica. Ustedes pueden leer todo lo que dice aquí y me dicen en cuántas partes encuentran ustedes o mencionan la técnica. Y el modelo sistémico basados en los principios del modelo de juego del equipo. Pero yo transformo eso del modelo de juego a la idea de juego del entrenador. Porque yo como entrenador llego a una idea y esa idea la transmito. ¿Pero cómo la transmito? A través de toda esa carreta que les eché ahorita acerca de la pedagogía y la didáctica. ¿Hay una fundamentación teórica? Sí, ahí está, miren. Conductismo, cognitivismo, teoría ecológica y sistemas dinámicos, lo que les mencionaba ahorita. Mecanismo central del proceso, ejecución, decisión, percepción. ¿Cómo percibe uno? A través de los sentidos. La percepción puede ser visual, kinestésica, auditiva. Y hay que estimular al jugador y a los equipos a través de los entrenamientos que permitan esa percepción para que pueda tomar decisiones. Y nos evitemos en los partidos gritarles todo el partido qué debe hacer y qué no debe hacer. Por eso a mí me parece muy casual. O sea, yo tengo un equipo de fútbol, tengo a disposición profesional, tengo a disposición toda la nómina 24 horas al día, 7 días a la semana, disponibles para mi trabajo. O sea, es el colmo que yo en un partido un fin de semana duren 90 minutos gritándole la raya, qué es lo que tiene que hacer. Para mí. Ojo, es una opinión muy personal.
El que hace eso fue porque en la semana no hizo nada. No hizo nada porque el entrenador de fútbol simplemente va y se para en la línea para estar más cerca del jugador, para hacer de pronto correcciones, para intervenir en situaciones específicas, pero no para estar gritando 90 minutos, porque eso a mí me da la sensación de que no entrenó. Porque entonces vemos en el partido, ¿usted por qué no hizo este movimiento? ¿Usted por qué no llegó a tal lado? Téngalo por seguro que si el jugador no tiene carácter y personalidad de decirle, profe, es que usted a mí no me enseñó, o eso no lo trabajamos durante la semana, no se lo va a decir porque se lo aseguro que para el próximo partido ni siquiera es llamado a la banca o mandan para la tribuna. Entonces, solamente les dejo esa reflexión. Espero que ya hayan tenido tiempo de tomarle una foto, un pantallazo y de copiarlo. La FIFA, dentro de su programa Grassroots, propone que la unidad de entrenamiento en el fútbol formativo, donde ellos, bueno, para el que no conoce esto yo creo que ya todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando, y si no, los invito a que entren a la FIFA, busquen Grassroots, escriban así y les aparece un documento de lo que propone la FIFA a través de estos métodos de entrenamiento. Entonces mire que ellos proponen una unidad de entrenamiento, un calentamiento normal, general, usted mirará cómo lo hace. Yo lo que les voy a proponer es que el calentamiento esté involucrado el juego, por eso menciono la lúdica, porque la lúdica es la que nosotros nos permite aprender a través de la diversión, que la persona que no juega no se divierte, la persona que no se divierte no aprende, y si no aprende, ¿cómo les vamos a pedir nosotros cosas que de pronto no hemos tratado de estimularles a ellos? Entonces, ¿por qué la importancia de la lúdica? Porque nosotros, o principalmente yo, a través de la lúdica puedo tomar muchas herramientas, puedo tener muchos elementos que permitan que ese jugador aprenda divirtiéndose, que llegue a la casa contento, que cuando salga del entrenamiento diga, mañana que nos volvemos a entrenar, yo quiero volver mañana, o que cuando llegue a la casa le diga a los papás, uy, tan bueno que entrenamos, porque es muy bueno, y que el papá el fin de semana le pregunte cómo le fue y no cuánto quedaron. Cuando un papá le pregunta al niño cómo le fue, no le está preguntando cuántos goles hizo, ni si jugó o no si jugó, sino cómo le fue. El niño va a decir, ¿quién? ¿Jugué un rato o no jugué? O rico y terminé sudando y me tomé todo el jugo o lo que me dieron y por allá estaba mi hermanita o la novia o el novio, bueno, en fin. Luego pasar al global, jugar puesta en situación, reconocer. Luego volvemos a un analítico por si hay que hacer algún tipo de correcciones, adaptar, ejercitar, repetir, aprender. Luego volvemos a un global, jugar, de juego más de partido. La invitación es, empiece jugando y termine jugando. El analítico es necesario en algunas ocasiones, sí. Quien dice que no, pero también hay que mirar en qué nivel lo vamos a hacer. Hay niveles formativos, hay jugadores de élite, hay jugadores que están en formación, hay jugadores que ya se supone que saben todo, aunque en el fútbol uno no debe suponer nada. Debemos procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de dimensiones tácticas, técnicas, físicas, psicológicas y sociales. El fútbol funciona como una sola unidad, un todo. La táctica no puede ir por un lado, lo técnico por el otro, lo físico aparte, lo psicológico por un lado y lo social por si acaso. El solo concepto táctico no hablamos ni siquiera de la chique, las grandes coberturas o hagamos una basculación. No. Y ahorita les voy a explicar por qué. La parte técnica no es simplemente quedarnos a hacer una sesión de entrenamiento de un niño que dure 60 minutos. Hacemos un trabajo analítico de salte vallas, salte conos, salte balitos, cojaritos y una cosita y la otra, y nos gastemos 30 o 40 minutos. Y luego esos 30 o 40 minutos hagamos 50 pases con el pie derecho, 50 pases con el pie izquierdo, 40 patadas al arco y una cosa y la otra. Y le quedaron 5 o 10 minuticos para jugar. Y el componente físico pues va involucrado entre esa parte físico-técnica que muchas veces se trabaja, porque obviamente, desafortunadamente, nos tocó una población donde se la pasan en su mayor parte del tiempo sentados. Promedio en el día, casi 6 horas sentados. No estamos hablando solamente sentados viendo televisión, estamos hablando de 6 horas sentados donde ve televisión, está con el celular, con la tablet, está frente a una pantalla viendo una película, viendo un video o lo que sea.
Y ahí es donde nosotros tenemos el problema porque está desarrollando su habilidad solamente en 4 dedos. El pulgar y el índice de la mano derecha, pulgar y índice de la mano izquierda, y fin, se acabó. Ahí nosotros tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para retomar algunas cosas que pronto se vivieron en el pasado y que puedan mejorar ese desarrollo motriz y cognitivo que se ha perdido por la repetición y por la mecanización, que es diferente a la automatización. Los movimientos autónomos significan independencia, automatismos, diferentes a mecanizados. Hablamos del factor psicológico, las emociones. Estos niños o hijos son muy frágiles y a veces, no, incluso los muchachos hoy en día las sensaciones y las emociones las transmiten a través de un guiño, de un like, y cuando los llevan a enfrentar situaciones en la vida, emociones fuertes, no saben afrontarlas y por eso les da por ponerse cuchillas y rasgarse en las piernas, en las manos, de querer de cortarse las venas, de tomarse las pastas, porque no saben cómo afrontar ese tipo de situaciones. Bueno, estoy metiendo en el campo de mi amigo Harold y no sé qué otros psicólogos habrán por ahí. Y la parte social, bueno, ahorita nosotros, los grupos de amigos ya son conformados por chat, por los partidos en línea, a través de los torneitos de fútbol, a través de una consola de video. O sea, esto lo que nosotros estamos pretendiendo es que a través del fútbol haya esta interacción en todos los aspectos, en todos los fundamentos, y el psicológico, el social son fundamentales en este aspecto, y ya los mencionó ahorita el profe John Jairo, no me quiero detener mucho ahí. Bueno, métodos de enseñanza. Esos son los que yo les puedo a ustedes recomendar, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo pretendo que ustedes también lo hagan? Porque los métodos sistémicos sí sirven, son muy buenos, pero es como unas variables que vamos a encontrar en estos métodos, porque no todos tienen la misma capacidad de resolver situaciones, no todos tienen los mismos ritmos de aprendizaje. Unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra, y que desafortunadamente nosotros como entrenadores, y más en el fútbol aficionado, que nos toca hacer de todo un poco, que contamos solamente con un entrenador por categoría, o si es el mismo profesor con 4 o 5 categorías, pues estamos hablando de mirar hasta qué punto a una persona le sirve o no. Pues usted supone que a usted que van a servir, pero no se le olvide que son 20 mundos, 30 mundos, cabezas diferentes, piensan diferente, actúan diferente y aprenden de manera diferente. Entonces los ritmos y estilos de aprendizaje hay que tratar de adaptarlos a esas circunstancias. Hay que tener en cuenta el contexto en que nosotros nos desarrollamos. No es lo mismo trabajar con las categorías menores, por ejemplo en este caso del Once Caldas, trabajar con el Club Deportivo Tapitas. Las herramientas y las condiciones son totalmente diferentes. Entonces hablamos de un trabajo integrado, donde permita las situaciones reales del juego. Y cuando hablamos del integrado, el método integrado viene desde el global, desde ahí. Ese método lúdico, como dice ahí, aprenden y mejoran de manera inconsciente. ¿Por qué queremos que los jugadores aprendan de manera inconsciente? Los invito a que consulten, a que miren, a que lean acerca de los modelos de aprendizaje de Martin Broadway. Estamos hablando de un señor que propuso este modelo en 1969. Y nosotros, ¿qué queremos? Que el futbolista, este proceso de aprendizaje, el jugador llegue a ser competente de una manera inconsciente. Porque hay competencia consciente, competencia inconsciente, o la incompetencia inconsciente y competencia consciente. Pero queremos que este jugador llegue a la competencia inconsciente. Por eso aprenden y mejoran a través de la diversión. Y le sumamos cositas analíticas. Sí, le sumamos cositas analíticas, porque entonces hay que corregir una cosa, hay que corregir otra, entonces porque este jugador de pronto se le dijo una cosa, entonces hay que echarle mano a lo que nosotros podamos tener. Bueno, esperemos que eso suceda, ¿sí? Que eso suceda. ¿Y quiénes son las personas que
que vamos a permitir que esto pase, pues nosotros, pero también que nosotros seamos el intermediario, seamos las herramientas y no que estemos directamente metidos todo durante el entrenamiento, qué debe hacer y qué no debe hacer. Hay que permitir esa autonomía, hay que permitir esa capacidad de resolución en el jugador, que él tome sus propias decisiones. Entonces el analítico, como repito, se da también de vez en cuando y en algunos momentos, porque son trabajos individuales y aislados, no son deportes individuales. Fútbol como deporte colectivo. Bueno, esto de pronto para los profesores y amigos que están por ahí, que son profesores de voleibol y baloncesto, toda esta carreta les va a servir. Y mire que no estamos hablando ni de periodización táctica, ni entrenamiento estructurado, ni estamos hablando de una cosa ni la otra, estamos hablando de métodos de enseñanza-aprendizaje que son llevados a la práctica deportiva. Esos métodos activos son los que pretenden alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje está centrada en el educando y sus principales objetivos son aprender en colaboración. El fútbol es colaborativo. Que hay situaciones individuales, claro. El uno contra uno es una acción individual. Pero sus principios, conceptos, componentes, fundamentos tácticos son colaborativos. Se deben organizar, tanto por dentro como fuera de la cancha, y empezar a organizarnos nosotros como entrenadores. Mientras nosotros no tengamos esa organización, pues va a ser muy difícil, pero tenemos que buscar que ese método, las tareas, los contenidos, los objetivos, todo lo que nosotros queramos de ellos, esas consignas, sean de manera organizada. Trabajar en forma grupal, responsabilizarse de tareas, aprender a través o a partir del juego. Se aprende a través del juego. Desarrollar la confianza, la autonomía y la experiencia directa. Que el jugador se unte, que vivencie, que se equivocó, pues equivoques, hermano. Así es que aprendemos. ¿O cuántos de nosotros a nivel personal nos hemos equivocado y nos seguimos dando contra la pared, nos seguimos cayendo y tenemos que volvernos a levantar? Pues, hombre, hay que dejar que ellos aprendan, que se equivoquen y no estar siempre corrigiéndolos. El problema ya es cuando nosotros no sabemos corregir y permitimos que se sigan equivocando todos los días. Entonces el problema ya no es el niño, el problema es uno. Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento. Bueno. Cuando hablamos de representación activa, estamos hablando del hacer, del querer hacer, del poder hacer, de cómo lo hago, para qué, con qué fin. Y por eso hablamos de los métodos activos, dinámicos, sistémicos, ecológicos, es que haya una participación activa del jugador en todo entrenamiento y durante todo el entrenamiento que se dé esas posibilidades. Aquí nos acercamos un poco más al contexto del deporte, un poco más arriba, desde las etapas juveniles. Si nosotros queremos tener esa estructura funcional, que es una propuesta que yo tengo, que es mi método de trabajo, mi metodología, utilizando diferentes métodos, porque todo esto uno no se casa con una, porque hay que adaptarse a las situaciones. Donde esta estructura funcional, ¿qué busca? Que haya un conocimiento de la estructura del juego, que es un análisis estructural de cómo se compone. No estamos hablando solamente del reglamento, no estamos hablando del campo de juego, ni el balón, ni los materiales, ni nada de eso, sino también que el fútbol se compone de estructuras, de líneas, de grupos, de subgrupos, de cómo nosotros podemos interactuar las funciones en estos jugadores. Y obviamente esto lo podemos hacer en categorías de niños, 5, 6, 7, 8 años. ¿Por qué menciono los niños de 5 años? Porque de ahí para abajo, qué pena que yo se los diga de esta manera, pero eso es negocio. Si usted le dice a un papá, yo le recibo a su niño de 4 años y le voy a enseñar a jugar fútbol, pues yo digo que le está robando la platica. Pero si usted le dice al papá que usted es el niño de 4 años, a través del fútbol, a través de un balón, a través de las herramientas que usted tenga, va a mejorar su desarrollo motriz porque se la pasa encerrado en la casa todo el día, que el único contacto externo que tiene es una ventana. El único contacto social que tiene es de pronto cuando va al colegio y se sube a la ruta a las 5 de la mañana y está derecho en el colegio hasta las 3 o 4 de la tarde.
Es muy difícil que nosotros resolvamos estas situaciones. Entonces, nosotros, si recibimos niños de 4 años, no digamos que el niño le vamos a enseñar a jugar fútbol, porque un niño no juega fútbol, corre, patea el balón y sale corriendo detrás de él, pero se le van a mejorar condiciones para que salte, para que empiece a correr, para que empiece a relacionarse con los niños, porque sabemos que a esa edad son egoístas hasta cierta etapa. Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar si de verdad lo de nosotros es negocio o simplemente queremos que a través del fútbol mejore sus capacidades cognitivas, mejoren sus capacidades motrices en función del fútbol. Ya el objetivo es diferente. Y las funciones de cada uno de los elementos, un análisis funcional. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿En qué momento? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Con cuántos jugadores? ¿En qué espacio? Para que lo llevemos a una construcción colectiva que les mencioné en la diapositiva anterior. O sea, si nosotros manejamos todo este tipo de situaciones, momentos y herramientas, pues el análisis funcional y el análisis estructural va a permitir que esa construcción colectiva nos permita crear equipos de fútbol y jugadores, no les puedo decir que sí, jugadores pensantes. Una vez me pareció muy gracioso que llegue un muchacho, un amigo, y diga, no, es que en el fútbol inglés se juega muy rápido, el jugador no piensa. Yo no le dije nada porque es perder el tiempo, no, pues pelear con un hincha de fútbol. El jugador piensa todo el partido, excepto cuando lo ponen a correr alrededor de la cancha. De pronto está pensando qué va a hacer después de que termine de trotar o está pensando qué va a hacer por la tarde. Pero el jugador, mientras esté en contacto con la pelota, en el campo, con el balón o sin el balón, está pensando todo el tiempo. Mirar cómo va a actuar, cómo se anticipa la jugada, qué va a pasar si la recibe, qué pasa si no la recibe, dónde debo ir, dónde debo esperar, qué debo hacer, mirar cómo está mi compañero, mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. El jugador siempre piensa. Y tampoco podemos decir que los jugadores son inteligentes o no son inteligentes. El jugador es inteligente a su manera es inteligente, y se los digo. Cada uno tiene una forma diferente de aprender. Yo he tenido jugadores, y aquí hay varias personas que han compartido conmigo esos espacios, jugadores profesionales que han tenido procesos en selecciones Colombia menores, que han jugado en el exterior, que usted en un calentamiento hace una rueda de pases con tareas de tipo cognitivas, con unos tintes o unas puntaditas tácticas y se pierden. Hay jugadores que en 2 minutos ya la tienen clara. Hay jugadores que se puede quedar usted toda la semana y no la ha cogido todavía. Entonces, son detalles que a uno no le pueden escapar. Esas tareas tienen unos objetivos. Yo simplemente voy a mencionar unas porque otros tendrán otras. Otros dirán, yo trabajo así, yo trabajo así. Y bueno, la charla no es como para tratar de decirle que tienen que trabajar así, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Las tareas deben ser de forma progresiva. Bueno, ¿cómo puedo empezar desde lo fácil hasta lo difícil? Hablemoslo de esa manera. Que se llama empezar desde lo más difícil, pues imagínense ahí para adelante las dificultades que vamos a tener. Que sean adaptados. ¿Adaptados a qué? A las circunstancias, a las edades, a las posibilidades que usted tenga de sus materiales, de las personas que usted tenga al lado para que le colaboren, al grupo que usted tiene si está en formación, si son niños que no saben, que están aprendiendo, que no están aprendiendo. Usted mira cómo maneja su lenguaje, pero hay que adaptarlos a esas circunstancias, al contexto. Las formas jugadas. En la universidad, yo me gradué hace como 20 años, pronto habrán profes por ahí que yo tuve, nos enseñaban de los mini deportes, las formas jugadas. Y usted durante el juego, pues trata de aproximar que las formas jugadas o lo que usted prepare sean próximos al fútbol. Pero hay cosas que no son de fútbol y que usted puede llevar a la cancha, pero que van a permitir que ese jugador se adapte a las circunstancias que puede encontrar en la cancha. Los espacios reducidos permiten el contacto con el jugador, y si son niños son más. Si un espacio es reducido, si es pequeño, pues ya mira cuántos jugadores acomoda usted en ese espacio. Yo no le puedo decir de cuánto, porque yo no sé usted en qué cancha trabaja. Usted puede tener ahí el auxiliar, pero el auxiliar hay 10 equipos, 10 clubes diferentes. Entonces puede que le toque a usted un espacio de 20 por 20. O tiene la cancha para usted sola, pues imagínese. Se pone un trabajo con un grupo de niños, una cancha completa con unos niños de 10 años, de cancha a cancha, dime cuántas veces tiene contacto ese niño con el balón por minuto. Entonces hay que también permitir
que el jugador interactúe, que intervenga constantemente durante el juego en esos espacios. Los juegos tácticos, pero cuando la gente dice, bueno, juegos tácticos de niños de 4 o 5 años, o de 6 o de 7, es que no estamos hablando de lo que el ejemplo que yo les he dado ahorita, de grandes achiques, coberturas, permutas, de una cosa y la otra. No, y ahorita les voy a explicar por qué. Ese punto lo voy a dejar más adelante. Y lo que quiero preguntarles a ustedes desde ya, y no tienen que respondérmelo ni que me lo pregunten ahora, sino que lo consulten con su almohada, es como la famosa frase, que fue primero, el huevo o la gallina. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es primero? ¿La técnica o la táctica? Sin técnica no puede dar táctica, pero sin táctica no puede dar técnica. Y hablamos de principios del juego. Y si hablamos de principios del juego, los llevamos más allá que hablamos de conceptos. Y si hablamos de conceptos, estamos llevándolos a los principios tácticos en un equipo de fútbol que trabaja a través de estos métodos. ¿Debe haber un reforzamiento técnico? Obviamente hay que hacer un reforzamiento técnico, pero no haciendo 50 pases contra una pared o haciendo 100 repeticiones con la pierna derecha, 100 repeticiones con la izquierda, con un compañero al frente a 2 metros de distancia. ¿Será que ahí toma decisiones ese jugador? Ahí les dejo la inquietud. Hay que hacer un feedback o retroalimentación. Preguntarle a su equipo, a sus jugadores, cómo les fue, cómo la vio, o qué aprendió. Pues si hay que felicitarlo, felicítelo. Ojalá delante de todos. Y si tiene que llamarle la atención, decirle algo que de pronto le incomode, pero no lo haga delante de todos. Llámelo a un lado y dígale, pero no a forma de regaño, sino a forma de consejo. La retroalimentación es clave, porque incluso para usted está haciendo una autoevaluación para saber usted cómo le fue ese día. Que si los muchachos no le dicen nada, no opinan nada, lo hacen por 2 razones. Una, tienen miedo de decirle que no les fue bien o simplemente no entendieron nada. Pero la retroalimentación es clave. Y el juego permite la evolución del jugador. Mientras el niño, el deportista, el jugador de alto rendimiento, juegue, pues va a ser mejor para él. Voy a llevar un caso puntual aquí en este momento, James Rodríguez. Ya ustedes sacarán conclusiones. Quiero traer con esta imagen frases con las que yo crecí allá en Chinchiná, en el barrio de Betania. Cuando jugamos en la plazoleta, quebrábamos vidrios, le pegábamos a las puertas de las casas, le pegamos a la gente y salíamos corriendo. Y que aquí no vamos a hablar de técnica, estamos hablando cuando nosotros jugábamos y teníamos 5, 6, 7, 8, 9 años. Y que cuando nosotros jugábamos en el barrio nadie me decía cómo tenía que girar el pie, cómo tenía que tener el pie de apoyo, cómo tenía que pegarle con el borde interno, cómo tenía que hacer un enganche hacia afuera, cómo recibir perfilado, cómo orientar un pase. Y nada de ese cuento que estamos manejando ahorita. Por acá los profesores que yo tuve, cuando nos iban a colocar, nos llevaban a las 7 de la noche a subir la falda de la Santa Juana. O nos colocaban a correr alrededor de las 4 calles que componen la Santa Juana y eso era pues martirio para nosotros. Pues los amigos que los que están hablando y se están riendo en este momento son experiencias y es muy bacano, pero estamos trayendo de esa época lo que está haciendo falta hoy. Pues no que llevan a la Santa Juana porque hasta me da pereza bajar por allá, pero pero bueno. Frases como, haga la pared con el andén. Pues teníamos jugadores y si no teníamos, pues hagamos la pared, con eso buscábamos unas marcaciones, hacíamos un autopase. Gol de Palomero vale. Esa frase simplemente nos daba a nosotros 2 indicaciones, que yo podía estar parado al otro lado de la cancha, en posición de ataque y esperar a que el portero o un defensa me hiciera un pase largo y yo hiciera un gol. Estamos hablando de juego directo. Entonces uno colocaba las reglas y las condiciones antes del partido, pero gol de Palomero no vale. Bueno, entonces venga, yo me paro al lado del último jugador del defensa de ellos y ahí estoy jugando yo fuera de juego. Juega para el primero que haga gol. Vamos a jugar en el barrio 5 contra 5, pero resulta que llegaron 4, luego llegaron 5, entonces estamos 9. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, listo, usted quédese ahí sentadito. Normalmente dejaban al más gordito y el más malito de último a ver qué pasaba, porque el que llegaba con el balón, pues por obvias razones tenía que jugar.
yo era el que tenía el balón. Bueno, entonces juega para el primero que haga gol. Estamos hablando de superioridad numérica. 5 contra 4 en ataque, 5 contra 4 en defensa, o si lo quiere ver como inferioridad numérica, 4 contra 5 defendiendo, 4 contra 5 atacando. Superioridad numérica. Bueno, son varias frases que me reí mucho con mis amigos hoy tratando de construir esta charla y esta diapositiva principalmente. Hágame famoso. El hágame famoso es porque le está pidiendo la pelota, venga, páseme la que estoy desmarcado. Cuando le dice hágame famoso es cuando usted mira, ya le hizo una desmarcación de ruptura. ¿Para qué? Porque queda en posición de gol o hacer un pase a un jugador que está cerca al arco. Porque el objetivo ahí es hacer el gol. Hágame famoso. Pases al que sabe, al 10, al que sabe, calidoso, a las arepas que nosotros teníamos en esa época, a Tao, a Cano, varios jugadores que Chinchina tenía. Juguemos al bobito, no estaba para el partido, entonces el famoso bobito, ¿qué es? Ahorita el famoso rondo. Y el bobito se jugaba incluso en la escuela cuando a usted le hacían bullying, le quitaban el maletín o le quitaban la gorra y empezaba el voleo. Eso mismo lo hacemos con el fútbol, lo hacemos con los pies. Ahí también toma decisiones. Es analítico, pero también toma decisiones. ¿Por qué es analítico? Porque es llevado al fútbol, porque a veces los rondos son llevados a ciertas situaciones de la cancha y en algunos sectores. Ustedes han visto el rondito, un central, un lateral, un volante central y un extremo. 4 contra 1, 4 contra 2 para salir de la presión de un equipo que viene a atacar. El que la amarra tiene derecho a garra. Era el jugador que retenía mucho la pelota, que cuando uno recuperaba el balón y quería hacer una transición de defensa-ataque, uno ya estaba al otro lado esperando a que entregaran el balón y resulta que el que estaba ahí quería todavía enganchar y irle uno al otro y retenía demasiado la pelota y perdíamos esas transiciones. O simplemente juegue rápido, juegue a unos toques para salir de la presión. Cámbiala de barrio. Pues hermano, usted va corriendo por el lado derecho y el otro jugador va por el otro extremo, pues simplemente hágale un cambio de frente, un cambio de sector, o juegue largo, o hagamos un pase en profundidad, o hagamos un pase en amplitud. De eso se trata. Empezó la tocata. Juego de posesión. La posesión en el fútbol. La posesión es fundamental, pero obviamente una posesión sin profundidad no sirve. ¿Eso para qué? Y traemos la famosa frase del locutor William Vinasco, mucho toque y de aquello nada. Bueno, empezó la tocata, estamos hablando de la posesión y el control del balón y la pelota y del juego. Y por último, gol de cancha a cancha no vale. Gol de cancha a cancha no vale, ¿por qué? Pues hombre, vamos a tratar de empezar a elaborar con el portero la fase de inicio, la fase de iniciación. Portero con un defensa, vamos a mirar cómo rompemos esta línea para llegar a una fase progresiva, y una fase de progresión, una fase de finalización. Pues necesariamente no tenemos que pasar por las 3 fases, pero sí un pase largo. O en Manizales como jugaban en cierta época con cierto profesor que jugaba el portero con el central se apoyaba con el volante y un pase de 60 metros al extremo para que llegue rápido el 9 y haga un pase cruzado, un pase atrás y gol. No hay necesidad de hacer 2 o 3 toques para hacer un gol. Entonces, de eso se trata el gol de cancha a cancha. O gol cancha a cancha no vale. Ahí, mire, les mencioné 9 cositas, 9 puntos, y ustedes en este momento están recordando más. Y no estamos hablando de técnica. Estamos hablando de principios de juego. Estamos hablando de principios tácticos. Y en todos estos, en ninguna me decían cómo tenía que pegarle al arco, cómo tenía que correr, a qué espacio tenía que moverme, dónde debía recibir la pelota. O sea, todo este tipo de cosas se veían. Y por eso la gente dice, ay, es que hay que volver al fútbol de calle porque los jugadores, al fútbol de calle, sabemos que por esta sociedad y en la época que vivimos esto no se va a volver a ver. El fútbol de calle, si acaso en los barrios marginales y en los pueblos que por ahí no llega ni el agua. Pero que tenemos que llevarlo a la cancha, a las escuelas y a los equipos de fútbol, hay que llevarlo. Entonces por eso la pregunta mía fue ahorita. Primero, ¿qué es? ¿La técnica o la táctica? Y no estamos hablando de la táctica en sí.
de la conformación, del bloque, de la línea, de entonces bloque medio, bloque bajo, de cierta zona, cierto sector. No, estamos hablando de la posibilidad de que el jugador tome decisiones en la cancha a través de estos conceptos. ¿Y quién crea los conceptos? ¿Quién crea los principios? Pues su estilo de juego, la idea que usted tenga para conformar su equipo. Les voy a dar aquí unos ejemplos. Acá. Bueno, este jueguito se llama analogías. ¿Quién? Bueno, en mi época, ahorita estos muchachos no juegan nada de esto. Pañuelo robado. Pañuelo robado era un juego tradicional de calle de barrio donde usted tenía que entrar a la medianoche porque no iba a dormir de la algarabía y de los gritos de la gente muerta de la risa. Lo entran a uno del pelo. Pañuelo robado. Aquí simplemente lo modificamos con, numeramos el grupo A, grupo B, diferentes números, 2 arcos, un balón. Ya no es el pañuelo, sino el balón robado. Decimos, número 4. Entonces el número 4, ¿qué tenía que hacer? Salir de su espacio, ir por la pelota, llegar primero a la pelota y, perdón, yo aquí, ahí, dejémosla ahí. Aquí, pues hombre, en este pedacito, espero que me estén viendo el cursor, trabajamos un componente físico, aceleración, los primeros 3, 4, 5 metros, y ahí para adelante trabajamos velocidad. Estamos hablando de componentes físicos. Aquí, el duelo, el 1 contra 1. Miremos qué hacemos. A esto le voy a sumar otro número, el número 2, que son los que están de naranja. Estamos hablando de microsociedades. Ya estamos hablando de componentes técnico-tácticos. Porque tengamos en cuenta que existen la técnica y la táctica individual y colectiva, tanto en defensa como en ataque. Entonces hay principios técnicos individuales en defensa, tácticos individuales en defensa, tácticos individuales en ataque y tácticos colectivos en ataque. Les llamamos a otro jugador para que le colabore. Ah, bueno, ya hacemos un 2 contra 2, después del 1 contra 1, y si quiere le va sumando, pues simplemente, si quiere hacer el 1 contra 1, o el 2 contra 2, o el 3 contra 3, y es una manera que usted, en los niños, los relevos, todo lo que tenga que ver competitivo, se lo van a gozar. Pero obviamente usted no puede quedarse con este mismo juego todo el entrenamiento, la variabilidad. Pero usted le puede cambiar una cancha, le puede cambiar 3 canchas, que entonces que no pueda hacer mínimo 2 pases o 3 pases para hacer un gol. Eso ya depende de lo que usted quiera proponer. Que el balón no se levante, o que entonces el jugador que recibe el pase con el balón con el pie derecho tiene que recibirlo con el izquierdo, y bueno, son tareas que usted le puede poner poco a poco. Aquí, el cuadro de su izquierda, derecha de la pantalla. A este jueguito yo lo llamo una lleva. ¿Quién no jugó lleva? Todos jugamos lleva y todavía jugamos lleva. Y a este lado simplemente un rondito, para que me digan, ah, sí, pero muy bacano, con 5 jugadores, y el resto ¿qué hace? Pues aquí le estoy mostrando qué hace. El otro ejemplo yo lo hice, pero usted puede distribuir la cancha en varias partes donde puede jugar 3 contra 3, 4 contra 4, pero no 10 contra 10 porque se le van a aburrir el resto. Pero puede fraccionar los espacios de la cancha y puede distribuir tareas, ¿sí? Esos son métodos de enseñanza-aprendizaje. Y eso lo vemos en la escuela, en el colegio, trabajos en grupo. A este lado, ¿por qué le llamo la lleva? Hay 5 jugadores, de los cuales 4 tienen balón, 1 no tiene balón. ¿Adivina quién tiene la lleva? Sí, señores, el número 3. Este jugador, ¿qué debe hacer? Tratar de tocar al jugador o de quitarle la pelota. Y ese jugador que toque, pues va a quedar sin balón y va a tratar de quitarse a alguno de ellos. Esa la lleva. Y si quiere juegue lleva congelada también. El jugador se queda de pie, piernas separadas, para que lo descongele entonces el balón por la mitad, por entre las piernas, y usted trabaja en precisión, está trabajando de definición, está trabajando la precisión en un pase, para que otro jugador le reciba al otro lado. Hay una cantidad de variantes que usted puede encontrar. Entonces, aquí vamos con una lleva. ¿Sí? El número 3 está sin balón. ¿A quién busca uno? De pronto al más lento, al más gordito, ya está percibiendo, ya está identificando, ya está analizando a qué jugador va a buscar primero, al más gordito, al más malito, al más lento o al más perezoso, ¿sí? Aquí en esta situación, ¿qué pasó? Que el 7, después de haberle quitado el balón, fue y buscó al 10 y se repite la secuencia. ¿Ya quién quedó sin balón? El número 10, ¿sí? Entonces,
El 3 le quita la pelota al 7, el 7 se quedó sin balón, de malas, mirar a quién le busca la posibilidad de quitarle el balón, el 7 buscó al 10 porque estaba más próximo para presionarlo y quitarle la pelota, entonces vaya al 10, mirar a quién le quita el balón. Estos juegos, yo le cambio a usted 1 minuto en un espacio de 20 por 20, le cambio esto por 20 minutos de carrera continua alrededor de una cancha. Mientras en este tenemos situación real de juego, desarrollamos la potencia aeróbica, la carrera alrededor de la cancha, estamos haciendo un trabajo de resistencia aeróbica que no es determinante en el fútbol, pero sí es condicionante, pero no es determinante, es más determinante. Si hablamos de condiciones físicas, la fuerza, la velocidad y la resistencia, pero la resistencia es de un componente de tipo anaeróbico. Porque las acciones determinantes en el fútbol son de segundos, son de fracciones de segundos, no de minutos. Entonces, nosotros como a través de estos juegos podemos mejorar muchos aspectos. Bueno, siguiente. Este jueguito yo lo llamo botabalón. ¿Botabalón en qué consiste? Cada jugador tiene un baloncito y empieza a driblar, a buscar, a anticipar, a mirar hacia un lado, hacia el otro, visión periférica, y tratar de sacar un balón de esta área que está demarcada para que simplemente usted con el solo hecho de botarle un balón, de sacar el balón de esta área, usted ya está muerto de la risa, está gozando y está trabajando una cantidad de componentes de tipo individual en la protección del balón, en la conducción, en el dribbling, sin necesidad de hacer una fila para driblar una pelota. Y si quiere ponerle dificultad, pues hombre, ríguele platillitos, para que ya tenga que driblar no solamente al oponente, sino también los platillos. Y si quiere dificultársela más, colóquele diferentes colores. Si usted se encuentra el platillo, por ejemplo, el platillo azul, hágale enganche hacia afuera con la pierna derecha. Si usted encontró el platillo verde, hágale enganche hacia afuera con la pierna izquierda. Y ahí hay una cantidad de... Usted me dice que le puedo sacar de aquí 50 ejercicios. Y al otro lado, pues simplemente que los tenemos aquí a estos, jugando en un 3-3, 4 contra 4, una canchita, espacios reducidos y 2 canchitas. Ustedes dirán, ¿por qué 2 canchas? Porque si a mí me están cerrando la posibilidad de jugar aquí, pues simplemente que hago levante la cabeza, cambio de orientación, busco aquí la liberación de un espacio y juego por el otro lado, gol. A esto aquí lo que le estoy diciendo es que usted lo puede trabajar por tiempos. Entonces aquí usted puede hacer una tanda, obviamente, respetando los tiempos de descanso, que para eso hay que tener en cuenta las vías metabólicas. Hay unos cuadritos muy fáciles de interpretar que hay por ahí en la literatura, no tiene que volverse un experto en fisiología, pero sí tener en cuenta qué tipo de esfuerzo hay, cuánto tiempo le dura, cuánto tiempo de descansar, cuánto tiempo de recuperar, porque si no el jugador se le va a lesionar. Estamos hablando de preparación física en el fútbol. Entonces, usted puede tener su grupo de trabajo funcionando al mismo tiempo. Aunque si usted tiene la posibilidad de tener 4 o 5 personas al lado que le esté trabajando con usted, le esté ayudando, pues más fácil. Pero cuando usted tiene 10 o 15 o 20 jugadores, pues va a ser más difícil, le toca pararse aquí en la mitad de la línea y échele cabeza todos los días para que su equipo no se le aburra en los entrenamientos. Entonces aquí está simplemente el ejemplo. Conducción, sí, digamos un enganche, llegó el 3, pasó por el punto, le sacó el balón, ¿qué va a hacer el 11? Bien, pues amigo, vaya por el balón que usted se le va a quitar, sigue la dinámica. Luego entonces vi por aquí un jugador que me está dando el pago, el número 7 del medio campo, tenga el balón y sigo con la misma dinámica del juego. Entonces ahí empiezan a mirar alternativas, a quién le quita el balón, a quién se lo boto, a quién está más cerca, a quién está más lejos, a quién busco. Ya el jugador está pensando todo el tiempo a ver qué es lo que va a hacer. Entonces todo este tipo de situaciones nosotros desde la calle, desde la infancia, los podemos adaptar en fútbol. Y encontramos muchos ejemplos, tareas con componentes técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, socioafectivos. Mire todo lo que les mostré en un solo ejercicio. O sea, ahí podemos encontrar formas jugadas, le podemos poner el nombre que usted quiera, carros chocones, botabalón, la lleva. Luego llevamos aquí una parte más compleja, que es el pase de 10, que consiste en hacer pases y el equipo que llega a 10 pases consecutivos vale un punto. Entonces, si recupera el balón o hace una interceptación, entonces vuelva a empezar. Aquí la fortaleza simplemente tenemos aquí unos conitos y hay un juego reducido, hay posesión del balón y entonces el equipo rojo que tiene aquí la pelota va a tratar de tumbar estos conos y el equipo azul a tratar de quitárselo o recuperar el balón antes de que lo tumbe. Más tareas. Aquí encontramos el balón robado también, que ahorita les hice el ejemplo. Luego
vamos un poquitico más complejo el trabajo, llevamos a los rondos. Aquí, por ejemplo, hay un rondo de 2 por cada sector, por cada cuadrito, 2 contra 2, 1 contra 1, pues entonces pases consecutivos, el balón es el único que puede salir de su sector, el resto que busca movilidad, amplitud, desmarque, va a buscar el ofrecimiento a la pelota, va a buscar un desmarque de ruptura para poder recibir, el otro jugador que está, el equipo que está defendiendo, pues trabaja anticipaciones, interceptaciones, blocajes, una cantidad de cosas que nos permite el juego. Aquí ya hay 4 balones donde se puede jugar el 1 contra 1. Aquí vamos a quitar esta línea vertical y ya quedamos jugando 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5 y vamos sumándole, quitamos la línea, entonces aquí quedamos 2 contra 2, 2 arquitos, luego quita esta línea de aquí de los platillos o la cinta que usted tenga. Yo trato de ser muy didacta. ¿Didacta de qué manera? Líneas, cuadros, rectángulos, círculos, triángulos, bueno, lo que usted quiera, porque eso nos va a permitir mejorar la ubicación espacio-temporal en el jugador. Y después de que usted le quite eso, ya termina jugando 4 contra 4, entonces ya van a tener 2 arquitos. Y aquí, pues ya empezamos a darle un poquitico a lo que es los juegos de posición. Tenemos un defensor central, un lateral, un volante central del equipo contrario, donde buscamos que este jugador trabaje en amplitud, buscando el apoyo externo de los laterales. En profundidad, pues tratando de buscar el pase directo o simplemente tratando de romper una línea defensiva con un jugador de rojo y apoyos, permutas. Aquí hay 2 arcos, pues aquí le metemos un portero si quieren. Y aquí también le podemos meter otro arco, aquí otro arco, o sacamos estos de aquí y ponemos un arco acá y un arco acá. O sea, herramientas tenemos muchas y no podemos siempre tratar de llegar a los entrenamientos a hacer lo mismo. Adaptaciones también, hay marcación, hay posesión, elaboración de juego interior, juego exterior, hay transiciones, hay fueras de juego, hay superioridad, inferioridad numérica en la cantidad de jugadores. Bueno, una cantidad de componentes que nosotros podemos ir desarrollando y creo que aquí a muchos nos ha sucedido. Usted lleva un ejercicio, un juego, y el mismo entrenamiento o los mismos jugadores, los mismos niños, le prenden a usted el bombillito y dicen, esta variante tan bacana. O usted le pregunta a ellos, venga, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y ellos le dirán, hagámoslo de esta manera o esta otra. Bueno, listo, no hay problema, hagámoslo. Entonces, mire, tenemos 3 arcos, al lado y lado, juega libre. Aquí podemos dividir en 3 arcos, al de la mitad le damos 2 puntos, que valga 2 goles, pues, que valga 2 puntos el gol por acá, elaboración de juego y gol interno, ¿sí? Con de pronto distracción por los externos que va a valer 1 punto. Adivine el equipo sin que usted le diga dónde va a tratar de hacer el gol. Pues el de que vale doble. Entonces el jugador va a tratar de crear situaciones de juego sin que usted le diga cómo lo debe hacer para tratar de hacer un gol en 2. Porque obviamente usted hace un gol aquí por fuera, pero el equipo contrario le hace un gol acá por dentro, tenga por seguro que ya empezar a perder. Y si usted le dice el último equipo o el equipo que pierda, pues guarda los balones, el material o al paredón. ¿El paredón qué es? Va a acuéstese en cuclillas o arrodíllese al lado del arco, de la línea, y todos hacen remates del borde del área. Trabaja precisión. Bueno, aquí sucede pues prácticamente lo mismo. Aquí tenemos un juego de transiciones donde la pelota, aquí la tiene un equipo, recupera, pasó la línea, viene y ataca aquí rápido. Entonces, o sea, yo no les voy a decir que le deben trabajar, ni cómo lo deben trabajar. Simplemente les estoy como prendiendo el bombillito a algunos de cuál puede ser su metodología de trabajo, cuál es la importancia de la didáctica y la pedagogía de lo que les mencionaba ahorita. Y aquí pues simplemente usted puede ir empezando a darle ciertas responsabilidades, ciertos comportamientos de tipo colectivo, que estos señores que estaban por aquí regados y en el trabajo anterior, pues usted lo ve que tiene un central, tiene un lateral, tiene un volante interno, y empieza a jugar con ellos a tratar de hacer gol en estos 3 arcos. Y el equipo azul tiene sus 3 defensas también, tiene sus 2 volantes internos tratando de hacer gol acá. Aquí trabaja usted con velocidad, trabaja transiciones, trabaja por oleadas, trabaja infinidad de situaciones de juego. Y ahí, en los juegos que le estoy mencionando, no estoy corrigiéndole al jugador cómo debe conducir, cómo debe patear, cómo debe hacer un remate, cómo debe controlar. Estoy dejando que ellos exploren, estoy dejando que ellos lo hagan.
Pero ya cuando estamos hablando de las categorías más arriba, pues obviamente pues, no le vamos a decir al jugador cómo lo hace porque ya lo tiene claro. Pero esto lo debemos llevar nosotros a la práctica. Y recuerden que si nosotros vamos a trabajar el analítico 100%, todo esto va a desaparecer. Y por eso, cuando el jugador ya tiene 20 o 21 o 22 años, se va a decir, no, pues que ese jugador es muy malo, no sabe ni siquiera cómo moverse, o cómo hacer un pase al arco, o al centro, o un cambio de breve, bueno, cualquier cosa que se le ocurra a la gente del común del fútbol. Pero es porque nosotros mismos nos estamos encargando de no permitir que el jugador tenga estas vivencias. El fútbol es vivencial, el fútbol es experimental. Y se lo digo porque aquí he experimentado, hay muchos que están aquí en este momento en la charla, que han sido mis conejillos de India. Yo he sido experiencia de algunos profesores aquí, algunos han sido experiencias mías. Y los que han aprendido, o de pronto yo he experimentado con ellos, ellos siguen experimentando en sus jugadores. Algunas recomendaciones pedagógicas. Ustedes tendrán algunas en cuenta, hay otras, y aquí podemos sacar 50. De pronto voy a mencionar unas que son muy comunes y que de pronto me acordé porque eso es como un diccionario. Promover la participación de todos, que tratar que todo el mundo participe, que todo el mundo interactúe, que todos hagan parte de estos ejercicios, de estos trabajos. Los mensajes deben ser cortos y concisos. Imaginen un entrenamiento de un niño de 60 minutos y que llegue por ahí alguien y lo siente cuando llegó al entrenamiento y primero los regaña. Ese regaño dura por ahí 10 minutos. Después los aconseja, otros 10. Y los otros 10 minutos es para explicarles el trabajo. Ya les quedan solamente 30 minutos. Los mensajes cortos y concisos. Crear grupos homogéneos. Porque resulta que si usted coloca un grupo de niños que jueguen bien y ya se les llega y le mete por ahí 1 o 2 regularcitos, fijo, le van a hacer bullying y ese niño no llega. No vuelve al otro día. O no le vuelve a los entrenamientos, simplemente se retira de la escuela. Entonces tratar que esos niños que tengan las mismas posibilidades de juego, conformarlos en esos grupos. Obviamente, si usted va a jugar un partidito, 5 contra 5, 6 contra 6, pues trate de equilibrarlo. Trate de equilibrarlo y que no todos vayan los buenos para el mismo lado, porque si vamos al fútbol de calle, pues uno siempre trata de buscar al que más jugaba para no tener que pagar la gaseosa. Fomentar la atención. ¿Cómo fomentando la atención? Pues buscando la variabilidad de los juegos, que sean emocionantes, que sean atractivos, que sean ricos para esos jugadores. Las consignas deben ser claras, que cuando usted le diga una cosa, en el juego no le diga otra, porque lo va a enloquecer, porque pasan como los partidos de fútbol. Es usted diciéndole una cosa al jugador y el papá en la grada, en la malla, gritándole otra, el niño no sabe a quién ponerle cuidado. En los entrenamientos pasa lo mismo. Cuando usted le dé una orden, que sea claro en el mensaje y que después de que usted se haya equivocado nos llegue a corregir, porque el que se equivocó fue usted. Lenguaje adaptado a la edad. No tratemos, como digo yo, ¿a quién va a tramar? Si usted tiene que decir las cosas como son, háblelas como son. No trate de impresionar a nadie. Impresiona a los papás de pronto, que son los que están pagando. Pero a los jugadores, trate de ser directo en lo que usted les diga y que ellos lo entiendan y que usted también se haga entender. Porque después usted no sabe ni qué va a decir. Yo, por ejemplo, aquí estoy diciendo un poco de cosas que a la final no sé si me equivoque. Obviamente me voy a equivocar, porque si no estuviera aquí en este momento compartiendo esa charla con ustedes, de pronto estuviera haciendo otra cosa. Aprovechar las TICs. Todos los equipos de fútbol tienen ahorita grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y todo eso. Entonces envíele el material. Vea este video porque está a su posición. Vea lo que vamos a hacer mañana. Léanse este documento. Mire lo que podemos hacer. Los mensajes. Todo ese tipo de cosas que uno envía a través del WhatsApp. Háganlo. La dimensión de los espacios. Ahorita le dije por qué la importancia de los espacios. Entre más contacto haya con la pelota, mejor va a ser para el jugador. Número de participantes. No es lo mismo trabajar con 4, con 5, con 10 o con 20. Pero hay situaciones en las que usted debe trabajar con más o con menos jugadores. Ahí tiene que mirar usted, dependiendo de su objetivo, de lo que va a plantear, los contenidos y lo que haya diseñado para esa sesión. El material. Estamos hablando de la didáctica que usted va a tener. Ahora sí hablamos del material. ¿Con qué cuenta usted? No, pero es que yo no tengo dos conos, 4 platillos y un balón. Mano, pues le tocó adaptarse a su situación y mirar cómo hace, porque a todos nos ha tocado, incluso en equipos profesionales. Estimular la autonomía e independencia. Y yo les decía ahorita, deje que el niño se equivoque, el jugador se equivoque y tome decisiones. Porque eso va a permitir que él, más adelante, cuando se le presente una situación similar,
ya sabe qué es lo que va a hacer. Estimular en esos jugadores que toman sus propias decisiones y que tengan autonomía. En el fútbol no existe lo obvio ni el sentido común, ni siquiera en la vida, donde usted dice, qué pelado, hombre. Pero hermano, ¿usted por qué no hizo esto? Pero es que usted no me lo explicó, pero es que si eso es obvio. Pero obvio, ¿por qué si usted no me lo dijo? Para él es obvio, para usted puede que no. O al contrario, para usted es obvio, porque es que esto es de sentido común. No es de sentido común porque usted, profe, en ningún momento me lo explicó, usted no me lo enseñó, usted no nos dijo cómo debíamos trabajar en esta situación, cómo debemos actuar ante determinado momento. Entonces en el fútbol no vemos las cosas por obvias, ni hablemos del sentido común. Ni siquiera en el fútbol profesional. Cuando dice eso es de sentido común, pero si no lo trabajo durante la semana, olvídese papá. Y si atrás, durante su etapa de formación, de desarrollo, no permitimos que eso que les mencioné al inicio no lo estimuló, pues va a ser mucho peor. Permitir que se equivoquen, sí, pero si el jugador se sigue equivocando en la misma situación, entonces el problema es usted. Evaluar el desempeño individual y colectivo, cómo actúa ese jugador en la cancha de manera individual y cómo actúa con sus compañeros, pero también cómo actúa por fuera, con su entorno, con su familia, con su educación, porque nosotros, incluso el jugador nos hace más caso a nosotros que a los papás. Y nosotros con los jugadores ya mayorcitos, también les hacemos seguimiento. Algunos aquí se van a reír con lo que yo voy a decir. En Chinchina hay jugadores que tenían que haber jugado fútbol profesional y que a veces en los entrenamientos era pelea diaria con ellos y un desgaste impresionante con estos jugadores, esos muchachos, pero que uno después por ahí se los encuentra en la calle, incluso hasta borrachos al otro día o en plena madrugada o en universidades, profe, ¿qué más? Uy, profe, lo llevo en la buena, profe, uy, que yo sí lo admiro, y profe, qué tal cosa, y gracias a usted estoy vivo, gracias a usted estudié, gracias a usted estoy trabajando. Eso también hace parte de nosotros en nuestra formación, que si no salen jugadores, al menos que salgan personas. Que el jugador más adelante cuando pregunte por él no le diga que está muerto, sino que está trabajando en una empresa. Que no diga que está en la calle, sino que tiene una familia y tiene un hogar. Eso que habló ahorita el bogotano, que habló John Jairo. Ejemplos, sin equivocaciones, tratar que los ejemplos sean casi perfectos. Si usted es malito para el fútbol, pues entonces no sea bobo. Llame al mejorcito y dígale, venga, necesito que me haga este ejercicio, pero que usted de pronto no le estén viendo. Vean, al favor, miran a Pepito Pérez y hagan lo que él va a hacer, para que de pronto usted no le paren el balón y se caiga. Y que su intervención como entrenador, tanto en los entrenamientos como en los partidos, sea circunstancial, que sus intervenciones sean mínimas y no constantes, que sean simplemente puntuales. Ahí está la bibliografía de lo que yo a ustedes les estoy hablando, de lo que les estoy mencionando. No me estoy inventando nada, excepto los jueguitos, pero los juegos existen desde esa época, pues, de hace mucho tiempo. También invitarlos, nosotros tenemos un grupo de fútbol y que algunos aquí pertenecen, son de Manizales, de Caldas, algunos compañeros de trabajo. Yo también tengo mi propia escuela de fútbol, digamos, ahora que estoy de nuevo en la tierrita, como decimos, empecé con mi nuevo proyecto en la ciudad de Armenia, pero por el tema de la pandemia, pues hombre, tocó suspenderla, pero de todas maneras aquí está la información. Y ese grupo, el Míster del Fútbol Mundial, que nosotros les vamos a compartir en este momento el enlace, no somos egoístas, todo lo compartimos, aquí no nos inventamos nada, nosotros todos los días, si no lo saben, todos los días, llevamos ya 3 semanas compartiendo estas experiencias, compartiendo este conocimiento, vivencias con entrenadores de diferentes partes del mundo, donde le decimos a usted, profe, ¿quiere compartir su experiencia, su conocimiento, sus vivencias con nosotros? Y compartimos los enlaces en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, compartimos esto en Twitter para que la gente se sume. Nosotros no somos egoístas con esto. Y ustedes pueden encontrar esta información, el Míster del Fútbol Mundial, también en Facebook. El tema de la escuela mía, simplemente para que tengan en cuenta también que la gente que quiera interactuar conmigo, yo soy muy abierto en mi formación como docente y los que están ahí saben cómo soy yo y creo que con lo que estamos hablando en este momento saben que yo soy muy extrovertido, muy abierto al conocimiento, tengo mucho para aprender, tengo mucho para compartir, para equivocarme y que estamos abiertos, no puedo decir que las 24 horas, 7 días a la semana porque hay que hacer otras cosas. Entonces,
con esta imagen cierro este espacio con ustedes. Agradecerles y que les haya quedado al menos una diapositiva grabada, porque por cada diapositiva es una charla completa. Entonces, no siendo más, muchas gracias por este rato. Si tienen inquietudes, dudas, quejas o reclamos con Eduardo, con Julio, por favor. Y listo, creo que no es más. Y esperamos que haya sido de su agrado para todos ustedes.